Buenos días, queridos amigos del Instituto. En esta oportunidad tenemos el honor de entrevistar a la doctora Beatriz Goena. Como principal referencia académica podemos indicar lo siguiente. Actualmente es profesora de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Y también es doctora por la Universidad de Navarra. El tema que traemos a colación versa sobre Criminal Compliance, un tema de actualidad, un tema de un amplio debate y un tema de una amplia construcción. La primera pregunta a plantear, doctora, es lo siguiente. ¿Qué debemos entender por Criminal Compliance y cuál es su relación con las empresas en la actualidad? Bien, bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Espero que sea de utilidad para los usuarios y quedo a disposición también para las cuestiones que quieran comentar en online. Bien, pues, ¿qué debemos entender por Criminal Compliance? Por Criminal Compliance debemos entender una pequeña parte de lo que sería todo el entramado de gestión de riesgos de la empresa. Es decir, hasta hace no mucho las empresas tenían de forma quizá no del todo cohesionada, no del todo unánime, distintos departamentos en los que trataban de paliar riesgos. Pues, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, recursos humanos para todo el tema de discriminación, etc. También todo el tema de control del blanqueo de capitales, etcétera. Eran cuestiones, tema de due diligence tributarias, aspectos que significaban riesgos de cumplimiento para la empresa, necesitados de una gestión, necesitados de una suerte de auditoría interna para garantizar el cumplimiento en estos aspectos. Y bien, en el caso de España, sobre todo a raíz de la reforma del Código Penal en 2010, pero esto es algo que tanto en Europa como en otros países de Latinoamérica y en general yo diría que en lo que es el primer mundo sobre todo, ¿no? Pues las empresas han añadido un nuevo pilar a todo este sistema de gestión de riesgos corporativa, que es la gestión de los riesgos penales. Es decir, la persona jurídica hasta hace poco, sobre todo en los países de tradición continental, la persona jurídica no respondía penalmente como tal. Respondían los administradores de la persona jurídica o respondían las personas concretas de la persona jurídica que hubieran cometido el delito. Ahora la legislación ha cambiado, también a raíz de normativas europeas, también a raíz de las necesidades político-criminales y de la propia percepción que hay de la empresa como un agente capaz de desplegar en sí mismo riesgos penales, con independencia de sus socios. Es decir, no se entiende a la empresa solamente como el conjunto de las personas que trabajan en la empresa, sino que se entiende a la empresa como una entidad con unos valores, con unos compromisos y también con unos riesgos propios. Y por tanto se la entiende como un sujeto capaz de ser susceptible de ese reproche penal. Esto se ha ido traduciendo en reformas de los diferentes códigos penales, como decía, en el caso de España ha sido en 2010, cuando se decide sancionar penalmente a las empresas, además de que se sanciona a las personas físicas concretas, que se sanciona a las empresas por una serie de delitos concretos. No es por todos los delitos del Código Penal, es por un listado de, me parece que son 29 delitos en la actualidad, 29 delitos por los que la empresa puede responder penalmente. Y por tanto, el Criminal Compliance desempeña el papel de funcionar como un mecanismo de defensa frente a este posible reproche penal. ¿Por qué? Porque el Criminal Compliance, implementado con anterioridad a la comisión del delito, va a acreditar la voluntad de cumplimiento por parte de la empresa y por tanto va a acreditar que la persona de la empresa que cometió el delito lo hizo al margen de lo que es la cultura corporativa. Por tanto, la persona jurídica no sería un ente reprochable, sino que únicamente lo sería la persona que cometió el delito, y esto nos lo va a permitir acreditar el Criminal Compliance que se haya implementado con anterioridad al delito. Y por otro lado, cuando el Criminal Compliance se implementa con posterioridad al delito, como una forma de reacción de la empresa, de decir, bueno, no teníamos un compliance, pero queremos cumplir con la legalidad, el compliance va a tener efectos atenuatorios, no de extinción total, pero sí atenuatorio. Y por último, para terminar de responder a la pregunta, sí que es importante tener en cuenta el papel del Criminal Compliance que desempeña en la empresa en otras dos vertientes. Yo me he centrado en lo que es la defensa
procesal de la persona jurídica, estrictamente, pero además cumpliría como otros dos pilares. Uno muy importante, que es el de dar visibilidad a la cultura corporativa, es decir, el Criminal Compliance precisamente nos sirve para exteriorizar, para externalizar, para dejar de alguna forma tangible el compromiso de la empresa con la ética corporativa, con el cumplimiento normativo, y por ello el protocolo más importante de un compliance, entiendo, que es el código ético. Esto por un lado, y por otro lado, por tanto, el Criminal Compliance como creador de cultura corporativa, no solamente como mecanismo de defensa procesal de la empresa, y por último también el Criminal Compliance como mecanismo de defensa también de las propias personas físicas, porque en la medida que las personas físicas hayan podido acreditar que ellos implementaron un compliance, que invirtieron en compliance, etcétera, pues también lo van a tener más fácil para poder defenderse en juicio o poder beneficiarse de las atenuantes en su caso. Continuando con la conversación, a mí me gustaría consultar sobre un tópico que es bastante debatido. En los casos de exención de responsabilidad de la empresa por tener un compliance adecuado implementado anterior a la comisión de un evento criminal, ¿esta exención de pena sería propiamente por falta de culpabilidad o porque la persona jurídica habría actuado, digamos, bajo la dirección de un riesgo permitido? Vale, pues también agradezco mucho la pregunta, es una pregunta dogmática, es una pregunta muy bonita. Y es una pregunta para la que hoy por hoy no tengo una respuesta clara. Creo que por un lado hay que partir de cómo entendemos el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica. Si uno entiende el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica como un modelo de autorresponsabilidad en el que es la empresa la que comete el delito, entonces es probable que situemos el criminal compliance en el marco de la culpabilidad, de la no culpabilidad. Si entendemos el modelo de responsabilidad de la empresa como un modelo de responsabilidad vicarial en el que lo que se está haciendo es transferir la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica y la persona jurídica simplemente es un sujeto de atribución de responsabilidad, no un agente con capacidad de cometer delitos, entonces ahí ya es más difícil saber exactamente dónde ubicamos esta exención por compliance. Hay distintas propuestas, hay quienes sitúan, como decía anteriormente, el contar con un compliance con anterioridad a la comisión de un delito en una causa de exención de culpabilidad. Hay quienes entienden que el compliance podría equipararse a una causa de justificación, y hay quienes entienden, y yo me ubico, o creo que por el momento me ubico más aquí, también hay otros, disculpen, que lo ubican en sede de punibilidad, en sede de falta de necesidad de pena, es decir, se dan todos los elementos para castigar a la empresa, pero no hace falta porque la empresa ya tenía un compliance. Y por último, como decía, donde quizá yo hoy por hoy me decanto más, aunque como digo es un tema que está abierto, es un tema que estoy estudiando y habrá que ver también cómo van fallando los tribunales, qué es lo que se va comentando en la doctrina, yo entiendo que estaríamos más ante una ausencia de que se haya materializado el riesgo típicamente relevante. En mi concepción actual, la empresa es un riesgo permitido. La empresa es un agente que colabora con el Estado en el marco de la autorregulación regulada y, por tanto, mientras la empresa cumpla con los objetivos de autorregulación que el Estado le impone, pues la empresa es un sujeto permitido, es un sujeto pues, que al Estado le interesa tener de la mano y colaborar con la empresa, etcétera. ¿Cuándo la empresa deja de ser un riesgo permitido? ¿Por qué hablo de la empresa como riesgo? Pues porque la empresa evidentemente también juega con su propia rentabilidad, tiene a veces intereses contrapuestos a los del Estado, también busca sus ahorros fiscales, busca ¿no? Pues el empresario muchas veces se mueve en la delgada línea entre lo que está permitido o no permitido, ¿no? Me remito, por ejemplo, al tema de la corrupción en los negocios, ¿no? Pues si los regalos se pueden hacer regalos o no se pueden, ¿no? Pues la empresa es un riesgo, o sea, se mueve en ese marco del hasta dónde, un poco, pero desde el momento en el que una empresa no tenga un compliance y se materialice un delito, entonces yo entendería que ahí estaríamos ante
una empresa que se ha convertido en un riesgo típicamente relevante. Es decir, no entendería tanto como que estemos ante un tema de culpabilidad, sino que estaríamos ante que se ha activado el mecanismo que permite imputar, o yo prefiero decir atribuir responsabilidad a la empresa, porque la empresa ha dejado de estar garantizando el orden social, y al final el Código Penal y digamos la sanción penal no está pues para reestabilizar el orden social perturbado con el delito, con lo cual desde el momento en el que una empresa no ha implementado un compliance y eso se ha materializado en un delito, porque la alta dirección lo ha permitido al no querer comprometerse con el compliance, entiendo que nos estaríamos moviendo en que se ha provocado una desestabilización social per se por el hecho de que la empresa en sí ha sido un caldo de cultivo de delitos. Correcto, muy atinada su opinión. Sobre la última pregunta que voy a plantear a continuación, nos interesa mucho conocer su experiencia, que tiene justamente bastante experiencia, bajo la redundancia, con este tema. Es sobre el proceso penal a personas jurídicas. ¿Cuál ha sido básicamente su experiencia y cuál ha sido también la línea que ha seguido los tribunales aquí en España, donde ya ha habido jurisprudencia y reiterados casos sobre esta materia? ¿Qué puntos fuertes usted puede observar ahora y qué punto cree usted que puede mejorarse para el futuro? Bueno, pues también de nuevo gracias por la pregunta. Bien, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Latinoamérica, la ley procesal es una ley muy anticuada, es una ley de 1882, con lo cual, imagínense, esta ley procesal está pensando en una empresa de una forma muy distinta a como yo les estaba hablando de la empresa como un agente con capacidad de ser entendido como un riesgo al que se le pueden atribuir expectativas de sanción, ¿no? Esto la ley procesal desde luego no estaba entendiendo la empresa así. La ley procesal del 82, si es que estaba pensando en la empresa, en todo caso estaría pensando en la empresa como el conjunto de los empleados que trabajan allí, ¿no? Con lo cual no tenemos una ley procesal que esté preparada para asumir correctamente un procesamiento a una empresa. Dicho esto, no es que yo sea el oráculo de Delfos y lo haya descubierto yo. El propio legislador se dio cuenta y se hizo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el año 2012, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, en la que se introdujeron algunos artículos que precisamente lo que trataban era de adaptar en algunos casos el procedimiento penal para los supuestos en los que se procesase a personas jurídicas. Claro, hay que tener en cuenta que todo se da un poco simultáneamente. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal en el año 2010, la reforma en 2011-2012 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después en 2015 se reforma el Código Penal en materia de personas jurídicas de forma mucho más exhaustiva, con lo cual, bueno, pues la ley procesal va un poco por detrás de lo que está yendo el Código Penal. Pero, como digo, pues bueno, se introdujeron algunos artículos que ya han dado una serie de pautas sobre cuáles deberían de ser al menos los requisitos mínimos para procesar a empresas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Pues que al ser un tema tan novedoso, por lo menos yo diría que hasta 2018, por poner una fecha más o menos concreta, hasta 2018 había pocas sentencias en materia de personas jurídicas. En la primera sentencia del Supremo en materia de personas jurídicas es en febrero del 16 y estamos hablando del Tribunal Supremo. Empezaba a haber algunos autos de jurisprudencia menor, etcétera. ¿Por qué digo 2018? Bueno, pues porque entre 2018 y 2020 se ha incrementado de forma exponencial el número de procesamientos a empresas, no solamente sentencias, sino pues autos de sobreseimiento o de acomodación al procedimiento abreviado, incluso sentencias del Supremo. Por ejemplo, sentencias del Supremo, ahora no recuerdo exactamente el número, pero creo que rondan las 21 sentencias y prácticamente las últimas 16 son de este periodo de entre 2018 y 2020, ¿no? Por lo tanto, se ve que es un tema que ha costado que arranque, porque estamos hablando de algo que se introdujo en el Código Penal en 2010, pero que procesalmente ya empieza a tener un impacto.
Esto en cuanto a lo que es jurisprudencia mayoritaria, el tribunal, jurisprudencia en sentido estricto, disculpen, como es el Tribunal Supremo, que ahora mismo pues ya se ha pronunciado sobre bastantes cuestiones relativas a responsabilidad penal de personas jurídicas. Pero estamos viendo sentencias muy importantes y autos muy importantes en materia de personas jurídicas en tribunales como por ejemplo la Audiencia Nacional, donde se está procesando a entidades bancarias, donde se está procesando a empresas de distinta naturaleza por delitos fundamentalmente económicos, aunque también hay casos por delitos medioambientales en los que bueno, pues, se está practicando. El otro día asistí precisamente a la declaración del representante procesal de una persona jurídica imputada en un procedimiento por manipulación de mercado. Entonces, bueno, pues como el representante procesal defendió el compliance, etcétera, bueno, pues esto, por ejemplo, hace 5 años no lo veíamos, ¿no? Ahora sí que se está viendo, este tema está empezando a ganar fuerza en los tribunales y, de hecho, se está dando mucho valor a la necesidad de reformar el procedimiento, de hacer una reforma quizá un poco más integral del procedimiento contra personas jurídicas, porque los fines del procedimiento contra personas jurídicas no son exactamente los mismos que los de las personas físicas. De hecho, por ejemplo, la experiencia comparada es evidente, ¿no? Pues como muchas veces en el ámbito angloamericano se soluciona con Deferred Prosecution Agreements o Non-Prosecution Agreements, y en cambio aquí pues lo que tenemos es lo más parecido es la conformidad, pero no es exactamente lo mismo. Es verdad que está habiendo bastantes sentencias de conformidad de personas jurídicas, sobre todo en delitos fiscales. Ha sido los delitos por los que más se ha procesado a empresas y en los que más conformidades ha habido, seguido de la estafa, si no me equivoco. Pero la idea sería pues que ganasen fuerza algunas figuras pues como la mediación o figuras parecidas a la mediación para precisamente esta forma de resolución alternativa de conflictos. Se está hablando de esto. También se está hablando de la necesidad de que haya peritos de compliance, de que se puedan practicar periciales de compliance, es decir, que una empresa, una persona jurídica, cuando se defienda en juicio con un compliance, pues que se aporte una pericial. Y luego también, si esta pericial tendría, por un lado, como hay discusión de si el compliance lo tiene que aportar la defensa o la acusación, pues si es el juez el que tiene, o el Ministerio Fiscal, el que tiene que pedir la pericial, pues tendría que haber un registro de peritos. Por otro lado, ¿qué valor tendrían las periciales de parte, ¿no? Las contrapericiales de compliance? Entonces, bueno, son temas que están empezando a salir ahora, y sí que les diría que, por hacer un balance sintetizando al máximo, en 2010 a nivel procesal prácticamente no había nada. En 2020, es decir, 10 años después, el tema del procesamiento de las personas jurídicas está ganando protagonismo como uno de los retos que ya estamos viendo en la práctica y como uno de los to do, ¿no? de los profesionales de la judicatura, de fiscalía, de la abogacía, de la dogmática, pues para unir fuerzas en el sentido de cuál sería el mejor enfoque para, por un lado, casar lo que es el interés del proceso penal a una empresa, que no es exactamente quizá el mismo fin que el proceso penal a una persona física, porque en la empresa fundamentalmente se busca la colaboración, y en el caso de la persona física nos ampara el derecho a no confesarnos culpables. Entonces, bueno, los fines ahí ya la premisa de partida creo que es bastante distinta. Esto por un lado, pero por otro lado también por lo que es el fin de las sanciones. No tienen el mismo fin las sanciones que se ponen a personas físicas que las sanciones que se imponen a personas jurídicas, con lo cual, si ni el procedimiento tiene el mismo fin y la sanción no tiene el mismo fin, hasta qué punto, ¿no? Es recomendable que se esté juzgando a las empresas en el mismo rasero que a las personas físicas, ¿no? Pues bueno, son retos que ahora mismo a nivel procesal se están planteando y que lo que sí que me gustaría dejar claro es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está teniendo una incidencia a nivel procesal, es algo que está vivo. Esto hace 10 años quizá no lo podría haber dicho, ahora sí, a nivel procesal está vivo.
A nivel de derecho penal sustantivo también es un tema que ya está, digamos, en la fase 2.0, es decir, o sea, ya se ha estudiado mucho y ahora todavía se está estudiando más, es decir, ahora estamos ya en estudios ulteriores, ¿no? Estamos en el capítulo 2, ¿no? Ya casi en el procesal estamos en el capítulo 1, pero en el sustantivo estamos en el capítulo 2, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y es realmente, pues el compliance es el eje que une el derecho penal sustantivo con el derecho procesal, ¿no? Con lo cual es algo que es muy importante. Y linkándolo con la primera pregunta que me hacía usted, no solamente para un procedimiento penal, sino porque al final tengan en cuenta que el compliance es lo que va a definir lo que una empresa, cómo una empresa se autodefine a ella misma y cómo aúna y cómo unifica sus propios procedimientos de gestión del riesgo. Por lo tanto, sería bueno que el compliance estuviese cohesionado con el resto de políticas, que la empresa contase con medios adecuados para esta cohesión, no solamente en materia de criminal compliance, sino de compliance, de corporate compliance. Corporate compliance que engloba muchas cosas, ¿no? Tenemos las UNES, las ISOs, que son transversales, no son necesariamente únicamente de compliance. Pues bueno, unir todas estas normativas extrapenales o best practices para que realmente el compliance cumpla con este fin de facilitar la comprensión tanto procesal como sustantiva de lo que es el reproche penal a una persona jurídica. Bueno, doctora, a nombre del Instituto quiero cursarle un inmenso agradecimiento por su contribución. Gracias a ustedes. Y será hasta una próxima oportunidad, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.